Cuando Ricardo falleció, yo tenía 43 años. Han pasado 20 años y aquí estoy, con 63. He estado sola durante tanto tiempo. La gente todavía me dice que soy joven y elegante, pero nadie conoce el vacío que siento en lo más profundo. Me ven como fuerte e independiente, pero no ven los deseos y las pasiones que se han ido acumulando dentro de mí durante años. Mi hijastro nieto, Mateo, tiene 19 años ahora. Es travieso, cálido, y le encanta el afecto físico y la cercanía. Pasar tiempo con él siempre ha sido fácil y divertido. Sofía no era mi hija biológica, pero siempre hemos tenido una relación cercana de madrastra e hija. Cuando Sofía, ocupada con su carrera, me preguntó si podía dejar a Mateo conmigo por 2 semanas, inmediatamente dije que sí. La entendía, y honestamente, la idea de tener compañía para aliviar mi soledad sonaba bien. Después de todo, Mateo era familia. ¿Qué podría salir mal? Pero, ¿cómo iba a saber que Mateo me encontraría en ese momento? Si tan solo todo se hubiera detenido en ese instante en que entró. Pero no fue así. Quizás me juzgues. Quizás, después de escuchar mi historia, te enojes conmigo. Pero lo que experimenté fue demasiado real para mantenerlo oculto. Te contaré todo desde el principio, y estoy segura de que, una vez que comiences, no querrás que esta historia termine. Aquel día, Mateo había salido a encontrarse con sus amigos. La casa estaba tranquila. Mientras revisaba las redes sociales, pensé en ese hombre con el que había estado mensajeándome hace unos meses. Me había estado escribiendo durante un tiempo, pero simplemente no podía reunir el valor para responder. Esta vez decidí que le enviaría una foto. Quería llamar su atención, realmente causar una impresión. Me posicioné junto a la ventana, la tela sedosa de mi bata rozando mi piel. Se deslizaba delicadamente sobre mis hombros, lo justo para hacerme sentir elegante. Abrí la cámara de mi teléfono y probé algunas poses para capturar la toma perfecta, pero cada vez sentía que faltaba algo. «Vamos, Elena», me susurré. «Muéstrale que todavía eres una mujer». Justo cuando solté la correa de mi bata para una última pose, sucedió. Sentí que la puerta detrás de mí se abría ligeramente. Mis ojos inmediatamente se dirigieron a mi reflejo, captando el movimiento detrás de mí. Mateo. Estaba en la puerta, sosteniendo un vaso de agua. Sus ojos estaban muy abiertos por la sorpresa. Su rostro congelado. Me había visto así. Mi corazón latía con fuerza, tan fuerte que sentía que iba a estallar de mi pecho. Vergüenza, adrenalina, y en el fondo, una emoción prohibida que no podía nombrar. Todo se arremolinaba dentro de mí. «Mateo», finalmente dije. Mi voz apenas un susurro, pero él no dijo una palabra. Sus ojos estaban fijos en mí, incapaces de mirar hacia otro lado, y en ese momento supe que todo estaba a punto de cambiar. Si tan solo se hubiera detenido en ese momento incómodo, pero no fue así. Esta historia está lejos de terminar. Antes de que se ponga aún más loca, asegúrate de suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Y no olvides que, al final de esta historia, tu apoyo a través de me gusta y comentarios significará mucho para mí. Rápidamente me cerré la bata, tratando de recomponerme. Mi corazón todavía latía con fuerza, pero respiré hondo, desesperada por actuar como si todo estuviera bien. «Mateo, ¿ya estabas en casa? Pensé que habías salido», dije. Mi voz temblaba sin control. El rostro de Mateo se puso rojo brillante. Bajó la mirada al suelo y luego intentó mirarme de nuevo, pero sus ojos no podían fijarse en los míos. «Yo solo vine a buscar agua. Olvidé algo», dijo, su voz temblorosa, una mezcla de emoción y nerviosismo. Por un momento no supe qué hacer. Quería romper el silencio incómodo que se cernía entre nosotros. «Ah, ok»,
murmuré, cerrándome más la bata alrededor. Todo está bien, solo estaba ocupada con algo. Mateo me miró por una fracción de segundo y no pude evitar ver la mezcla de sorpresa, curiosidad y vergüenza en sus ojos. Creo que vi lo que estabas haciendo, pero... tartamudeó, luchando por encontrar las palabras. Apagué rápidamente la pantalla de mi teléfono y lo puse sobre la mesa. «Eran solo unas fotos», dije, tratando de sonar casual, como si nada hubiera pasado, nada importante. Pero el calor en mi rostro me traicionó. Sabía que no podía ocultar mi vergüenza. Mateo dio un pequeño paso atrás. «Está bien, lo siento si interrumpí», dijo. Su voz todavía temblaba. Se rascó la nuca, sus ojos recorriendo la habitación, mirando a todas partes excepto a mí. Luego, como si necesitara escapar, rápidamente añadió: «Voy a mi habitación, Nos vemos luego». Se echó hacia atrás en la puerta, sus pasos retrocediendo por el pasillo. Lo único que quedó fue el suave sonido de la puerta cerrándose. Me hundí en el sofá, agarrando mi bata con fuerza. Mi corazón seguía acelerado, latiendo tan fuerte que podía sentirlo en el pecho. No podía expresar con palabras lo que estaba sintiendo. Vergüenza, adrenalina y, en algún lugar profundo, una extraña y prohibida emoción. Aquel día Mateo y yo no nos volvimos a ver. El silencio en la casa parecía filtrarse en cada rincón, pero no era suficiente para calmar el caos en mi cabeza. No podía dejar de pensar en la mirada de Mateo, la expresión en sus ojos. Sorpresa, vergüenza, pero también un toque de admiración. Era como si me hubiera visto de verdad, a mí, a todo mí, y ese pensamiento removió algo profundo dentro de mí. Aquella noche, por mucho que lo intenté, no pude dormir. La emoción que sentía se había convertido en una mezcla de vergüenza y un deseo innegable. La idea de que Mateo pudiera haberme admirado de alguna manera despertó sentimientos que no había experimentado en años. No dejaba de preguntarme por qué me sentía así, pero no podía encontrar una respuesta. A la mañana siguiente, Mateo ni siquiera bajó a desayunar. No podía saber si estaba siquiera en casa. Al mediodía, llegó un mensaje de texto a mi teléfono que marcó el resto de mi día. «Estaré fuera todo el día. Volveré esta noche». Una parte de mí se sintió aliviada. Me dio algo de tiempo para evitar verle. Pero otra parte se sintió decepcionada. Estaba esforzándome por no dejar que estos sentimientos me controlaran. Para distraerme, empecé a navegar por las redes sociales y terminé escribiéndole a ese hombre para el que había intentado tomar fotos ayer. Al principio la conversación fue ligera y divertida, pero pronto cambió a otro nivel. Cada palabra de él me empujaba más, avivando la emoción que ya estaba burbujeando dentro de mí. Se convirtió en una conversación audaz de adultos, una que me hizo sentir cosas que no había sentido en mucho tiempo. Fue entonces cuando me di cuenta. El vacío dentro de mí era como un volcán esperando a estallar. No sabía cómo calmarme. La emoción era abrumadora, incluso sofocante. Y entonces pensé en ese camisón de seda revelador que había usado la noche anterior. Recordé lo elegante que me hacía sentir frente a la cámara. Sin pensarlo dos veces, me volví a poner ese camisón. La tela suave rozó mi piel y la sensación me dio una extraña sensación de confort. Me arreglé el pelo, me retoqué ligeramente el rostro y bajé a la sala. Me acomodé frente al televisor, cambiando de canal sin rumbo con el mando a distancia en la mano. Pero mi mente no estaba en nada de lo que salía en la pantalla. El efecto de los mensajes todavía nublaba mis pensamientos y la ausencia de Mateo me hacía sentir aún más libre. Estiré mis piernas cómodamente a lo largo del sofá, la fina tela del camisón pegándose a mi piel con cada movimiento. Intenté relajarme, pero la emoción que burbujeaba dentro de mí
solo se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Mientras estaba sentada allí, todavía intentando encontrar algo de calma con ese camisón puesto, sentí movimiento detrás de mí. Estaba tan perdida en mis pensamientos que no esperaba nada que rompiera el silencio de la casa. Pero de la nada, el sonido del televisor se interrumpió abruptamente. Rápidamente giré la cabeza, y ahí estaba él. Mateo. Mateo, tú... has vuelto antes. Balbuceé, las palabras apenas saliendo de mi boca. Sentí que mi corazón iba a saltar de mi pecho. Mateo inclinó ligeramente la cabeza, una leve sonrisa jugando en sus labios, pero sus ojos me escaneaban de pies a cabeza. ¿Es esto para ese tipo otra vez? Component Placement preguntó, su tono burlón y un poco travieso. No voy a mentir, te ves realmente impactante. Mi rostro se sonrojó al instante. Alcancé nerviosamente las correas de mi camisón, intentando ajustarlas como si eso solucionara la situación. Esto no es lo que crees, Mateo, dije. Mi voz temblaba. Mateo se rió suavemente y dio un paso más cerca del sofá. Su mirada era extrañamente una mezcla de calidez y provocación. No importa, dijo con calma. Lo entiendo. Respiré hondo, dividida entre la vergüenza y la necesidad de explicarme. Mateo, necesitas entender. Mi esposo, Ricardo, murió hace 20 años. He estado sola desde entonces, y supongo que tú has estado sola durante tanto tiempo que a veces me dejo llevar. Este tipo de soledad me ha cambiado. Y ahora, 2 veces me has encontrado así. Ojalá no hubiera sucedido. Mateo hizo una pausa por un momento, como si considerara cuidadosamente mis palabras. Luego, en lugar de sentarse, se acercó, de pie sobre mí, mientras hablaba. Lo sé, y ya no me siento avergonzado, dijo, su voz baja pero firme. Porque siento algo por ti, algo que no puedo controlar. Pero honestamente, ya no quiero luchar contra ello. Sus palabras me dejaron clavada en el sitio. Mi corazón latía con fuerza y un torbellino de emociones giraba dentro de mí. Mateo, esto... Empecé, pero las palabras no salieron. No tenía idea de qué hacer ni cómo responder. Mateo se acercó aún más, su mano descansando ligeramente sobre mi hombro. Puedes juzgarme si quieres, dijo, cruzando sus ojos con los míos. Pero lo que siento por ti es tan real que no puedo ignorarlo. Sentí su mano en mi hombro, suave pero firme, y luego sus dedos deslizaron lentamente la delicada correa de mi camisón fuera de mi hombro. Mi respiración se entrecortó. La intimidad del momento me dejó completamente sin palabras. Ayer por la mañana, lo que vi, dijo, su voz baja y ronca, sus ojos fijos en los míos, intensos e inquebrantables. Realmente me impactó, y ahora otra vez, dijo, dejando las palabras suspendidas en el aire. Mientras intentaba levantarme el camisón con las manos, lo miré con una leve sonrisa y dije: Mateo, eres tan travieso, pero sabes que eres mi hijastro nieto, y además eres tan joven, dije, mi voz saliendo en un tono mixto. Estaba intentando establecer un límite, pero no podía reprimir la confusión que se alzaba dentro de mí. A Mateo no parecía importarle lo que yo había dicho. Esa profunda emoción seguía ahí, en sus ojos. ¿No es mejor ser joven? Component Placement preguntó, acercándose con una ligera sonrisa. Así tú también puedes sentirte joven. Y además, hizo una pausa, mirándome cuidadosamente. No creo que debas dejar que la soledad y las redes sociales te desgasten más. Estás siendo demasiado dura contigo misma. Esas palabras me paralizaron. Me dieron directamente en el corazón, de una forma que no esperaba. Me pillaron desprevenida, pero al mismo tiempo me conmovieron profundamente. La forma en que hablaba, mucho más madura que cualquiera de su edad,
Me confundió y me sacudió hasta la médula. Lo que dijo Mateo con tanta seriedad sacó a relucir sentimientos que había enterrado durante mucho tiempo. Intenté apartar la mirada de él, pero no pude negar el impacto que sus palabras habían tenido en mí. Mateo me miró a los ojos y sus palabras seguían resonando en mis oídos. Todo dentro de mí parecía estar fuera de control. Podía sentir el peso del momento, pero no podía evitar dar un paso hacia él sin romper el contacto visual. Pues entonces... Drenia, dije, mi voz baja pero firme. Me levanté y dejé que la fina correa de mi hombro cayera. La última correa de mi camisón se deslizó, y la tela sedosa cayó al suelo en un pesado silencio. Mateo no podía apartar sus ojos de mí. Respiró hondo, y como si no pudiera contenerse más, dio un paso al frente. Ya estaba de pie, y ahora no había distancia entre nosotros. Su mano se enrolló alrededor de mi cintura sin dudarlo. El calor de su tacto envolvió todo mi cuerpo y mi respiración se aceleró. ¿Ha cambiado algo desde ayer? «Component placement», susurró, su voz baja y llena de emoción. Al oír esas palabras, todo se volvió aún más borroso por un momento. La emoción dentro de mí se mezcló con la vergüenza, pero al mismo tiempo me rendí al impulso que me dejó completamente aturdida. Mateo mantuvo su mano firmemente en mi cintura, mientras que su otra mano me tocó suavemente el hombro. Sus ojos me recorrieron cuidadosamente, como si tratara de entenderme por completo. Podía sentir que no había vuelta atrás desde este momento. Era imposible ignorar la determinación y el deseo en los ojos de Mateo. Al sentir su mano en mi cintura, fue como si todo se detuviera por un momento. Todos mis pensamientos, miedos y vergüenza se disolvieron en la intensidad del momento. Respiré hondo, y sin poder contenerme más, me incliné hacia Mateo. Mis labios rozaron suavemente los suyos en un beso suave. Fue como un comienzo, lento, cauteloso, pero profundamente intenso. Mateo pareció sorprendido. Se retiró ligeramente, pero casi de inmediato respondió. El beso se volvió rápidamente más apasionado. Sentí sus dedos apretar mi cintura con fuerza, y en lugar de detenerme, solo me dio más valor. Mateo se retiró por un breve momento y me miró. «Elena», dijo, su voz llena de emociones contradictorias, pero antes de que pudiera decir algo más, me moví con él hacia el sofá. Mateo se reclinó lentamente en el sofá y pude ver la profundidad en sus ojos, sorpresa y deseo. Por un momento nuestros ojos se cruzaron. Ninguno de los dos podía predecir completamente lo que iba a suceder, pero ninguno de los dos quería detenerse. Mis manos se extendieron lentamente, tocando sus hombros. Mis dedos sintieron el calor de su piel y todo el caos. La vergüenza y la emoción dentro de mí se arremolinaron a la vez, pero no quería dejar escapar el momento. Al ver a Mateo recostado en el sofá, sentí una oleada de emoción mezclada con vacilación. Pero esa vacilación se desvaneció en el momento en que vi la mirada en sus ojos. Lentamente levanté mis manos y toqué los botones de su camisa. Mis dedos temblaron al desabrocharlos uno por uno. Mateo no apartó sus ojos de mí, ni siquiera por un segundo. Cuando llegué al último botón, abrí su camisa por completo y la deslicé de sus hombros, dejándola caer a un lado. El calor de su piel casi igualaba el calor de la emoción que me recorría. Me incliné ligeramente hacia adelante, agarrando el borde del sofá para apoyarme. Estaba justo encima de él, mi rostro tan cerca del suyo que casi se tocaba. Lo miré a los ojos. Esos ojos profundos, intensos y decididos. Todo dentro de mí era un torbellino. Emoción, miedo y esos sentimientos abrumadores que intentaba desesperadamente reprimir. Y en ese momento, ambos sentimos algo innegable. Lo que sentí era algo que había olvidado, algo enterrado en mi interior. En ese instante,
Perdí el control y, antes de que me diera cuenta, sentí oleadas de tensión recorriendo mi cuerpo. A medida que las cosas avanzaban, esas oleadas solo se hacían más fuertes. No entendía lo que me estaba pasando, pero empecé a sentir que podía desmayarme. Cuando miré a los ojos de Mateo y vi sus mejillas sonrojadas y la forma en que su pelo había caído desordenadamente sobre su frente, solo intensificó todo lo que estaba sintiendo. A nuestra derecha había un gran espejo, y al mirar mi reflejo, fue como si mi mente hubiera tomado una foto que nunca olvidaría. La forma en que me veía en ese momento quedó grabada en mi memoria. En poco tiempo las manos de Mateo encontraron de nuevo el camino a mi cintura, tocándome suavemente. «Elena», susurró, su voz baja y llena de emoción. Esa única palabra aumentó aún más la tensión entre nosotros. Mateo, sin pensarlo, lo soltó todo en ese momento y se rindió por completo. En ese momento no estaba pensando en el pasado ni en el futuro. Solo existía ese momento, atrapada en su mirada, consumida por la cruda realidad de lo que estábamos sintiendo. Aquella noche, a pesar de todas sus complejidades, me acosté junto a Mateo en el sofá mientras nuestras respiraciones tranquilas llenaban el espacio. Parecía que el tiempo mismo se había detenido. Cuando abrí los ojos a la mañana siguiente, Mateo seguía profundamente dormido. Lentamente me senté, lo miré por última vez y me escapé silenciosamente a mi habitación. Más tarde ese día, sonó mi teléfono. Era Sofía. «Elena, lo siento, pero tenemos que acortar el viaje», dijo. «Vamos a recoger a Mateo. Estaremos allí en unas horas». Después de colgar, sentí un vacío hueco dentro de mí. Lo que había pasado con Mateo seguía pues apoderándose de mis pensamientos, y ahora tenía que enfrentarme a él. Cuando Sofía llegó, Mateo llevaba sus maletas. Hubo un silencioso intercambio de miradas entre nosotros. La mirada en sus ojos era tan intensa que fue suficiente para hacerme olvidar todo lo demás, pero nadie dijo una palabra. Subió al coche, y mientras yo estaba de pie junto a la puerta viendo cómo el coche se alejaba, me quedé con una mezcla de arrepentimiento y un anhelo indescriptible. A partir de ese día, todo parecía normal, pero nada dentro de mí era normal. Por mucho que lo lamentara, no podía dejar de pensar en Mateo, en esos momentos que habíamos compartido. ¿Y si volvía? ¿Y si Sofía decidía dejarlo conmigo otra vez? Esos pensamientos me excitaban y me destrozaban a la vez. Y entonces llegó ese día. Habían pasado 3 meses. En la superficie, mi vida parecía la misma de siempre, pero durante esos 3 meses, una tormenta había estado rugiendo dentro de mí. Cuando sonó el timbre, era otro día ordinario. Mientras caminaba hacia la puerta, no esperaba nada inusual, pero cuando la abrí y vi quién estaba allí, mi respiración se detuvo en mi garganta. Mateo. Allí estaba él, con la misma determinación y la misma mirada familiar en sus ojos. En el momento en que nuestros ojos se cruzaron, todo volvió a surgir, y en ese momento supe que esto no era el final, sino solo el principio. Déjenme decir esto. Nuestra historia no termina aquí, así que manténganse atentos. Si has llegado hasta aquí, sé que mi historia ha resonado profundamente contigo. Hay mucho más que compartir, y no querrás perderte nada. No olvides pulsar el botón de seguir, activar las notificaciones y dejar tus pensamientos en los comentarios.